Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Vamos a estudiar hoy en esta lectura el capítulo 4 de Levítico. El diagrama del tabernáculo en el desierto. Habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Señor sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Señor. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante del Señor. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante del Señor, y en presencia del Señor degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante del Señor hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos del Señor su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío,
y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Delante del Señor es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato al Señor. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida al Señor. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Sabemos, y así eran perdonados los pecados, simbólicamente cubiertos, porque el único que quita de veras pecado es el Hijo de Dios. Esto era un cuadro que nos da el Señor, una enseñanza. Vemos como Israel cuando los reyes pecaban y no había amor en sus corazones para Dios, el pueblo se descarriaba enseguida. Y lo vemos también en los países nuestros. Es algo que el Señor ha puesto una cobertura. Eran los responsables, tenían el liderazgo, respondían por el pueblo. Por eso es tan importante que los líderes aprendan a amar a Dios. El Señor dijo que si pecábamos y teníamos que traer una ofrenda, pero teníamos algo en el corazón contra alguien, que dejáramos la ofrenda y fuéramos a reconciliarnos, porque si no perdonamos a alguien, el hierro, el Señor no nos perdona a nosotros. Y eso fue algo que Él enseñó, que la ley no lo cubrió. Decía, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor, pero eso es algo que el Señor dio en detalle. Y el Padre nuestro enseña, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y eso es lo que hemos apreciado aquí, que ante Dios tenemos que traer nuestras culpas y Él nos limpia. Siempre es Él el que hace la obra y nosotros confesamos, porque sin Él nada podemos hacer. Gracias por escucharme, que Dios les bendiga.